Una artritis séptica es un poco más corta y es una invasión bacteriana al espacio articular. Entonces, igualito la misma historia que la tendinitis, generalmente en niños, ¿no? Puede ser por vía hematógena, puede ser por inoculación directa por un traumatismo, por una intervención quirúrgica otra vez, iatrogénica, continuidad de una celulitis o celulitis próxima. Mira todo lo que una celulitis puede causar. Es más frecuente en el adulto, pero las secuelas más graves es en los niños. Ahora, los niños tienen una artritis séptica en cadera y los dejan cojos, con un acortamiento, ¿no? Y en adultos es más frecuente, pero las secuelas más graves en niños, especialmente si afecta la cadera. La ortocentesis, entonces, si ustedes tienen una rodilla, yo me acuerdo en mis 30 años que voy a empezar a de mayo, un solo médico internista y una vez nomás, en esos 30 años, hizo su ortocentesis. Me llama a la casa de consulta y dice, no, ya hice la ortocentesis y ya salió este término. Bueno, ¿cómo lo tratamos? Lo traje su antigrama, de acuerdo a eso, pues el colega, ¿no? Pero está muy bien que lo hayas hecho. Como es positivo, entonces ahora vamos a la parte quirúrgica. Una lavado articular, una artroscopía más limpieza quirúrgica. Entonces, la ortocentesis para el diagnóstico, enviar un líquido al laboratorio para agarrar cultivo y antibiografía. La resonancia magnética es costosa, pero su valor es limitado. O sea, no pedir, ¿no? No nos puede diferenciar entre las patologías inflamatorias infecciosas y no infecciosas. La radiografía, también igualito que en la tendinitis, es normal al inicio, ¿no? Entonces, solamente nos enseña o nos indica tumefación de tejido blanco, desplazamiento de bolsas, salmonería de grasa, ensanchamiento de la fascia articular. Eso sí nos puede indicar, ¿no? Por ejemplo, le duele la cadera a este niño, tómale una radiografía Phoenix y le mides el espacio articular. Cuando hay presencia de líquido, esta línea articular es mayor que del otro lado, entonces, y le duele este lado, hay probablemente que sea una artritis séptica, ¿no? Eso sí nos ayuda. Y los gérmenes, recién nacidos, estafilococos, menores de 2 años, hemófilos influenzae, los adultos jóvenes, ¿no? Los adolescentes y los adultos jóvenes, gonorrea, ¿no? Los adolescentes, los adultos jóvenes, realmente el miembro decían, tan amigo es millonario. ¿Pero por qué millonario? Porque se contagiaba con gonorrea. Entonces le ponía su penicilina de 1 millón. Decía millonario. Entonces, es de adultos jóvenes la medicina gonorrea. Adultos mayores, la enfermedad monocócica de Staphylococcus aureus es el 50% de la artritis séptica. Mira, adultos mayores. O sea, en la tercera edad. Staphylococcus aureus. Los drogodependientes, otra vez en la pseudomonas y gram negativo. Pacientes con lupus eritematoso sistémico, salmonella. El tratamiento es lo mismo, los principios de NADER del año 84. Toda articulación se debe drenar de forma adecuada. O sea, todo absceso hay que drenar, pues es un chupo. Es un chupo, una infección de la articulación infectada es un chupo. Drena, ¿no? Se debe administrar antibióticos y reposar la articulación. Mira, y esos principios de NADE se hace, creo que varios siguen, hasta ahora no sirve. Entonces, el que sigue, a ver. La tuberculosis se encuentra efectivamente para
que son preguntas, bueno, pues preguntas de examen, pues son estas, pero no, eso es lo más frecuente. ¿Qué encuentras de un niño? O ¿qué más? La tuberculosis osteoarticular. Ya saben ustedes, al revés del derecho es un problema, ahora aumentado. La tuberculosis no es un problema de salud internacional. Un tercio de la población sufre tuberculosis en el mundo, un tercio de la población mundial. Entonces, incidencia anual es de 8 millones, más que el COVID. El COVID, ¿cuánto dio? 3 millones. Pero la tuberculosis queda 8 millones, con una tasa de mortalidad de 3 millones. O sea que el COVID quedó chico, pero resultó más. Y ahora con la tuberculosis, que hay pacientes que están más controlados, el aumento del número de pacientes inmunodeprimidos, VIH positivos, migración, ¿no? La migración venezolana a Perú, lo de la África a Europa, ¿no? Entonces, la migración ha hecho que la tuberculosis vaya, aunque también todo el mundo hay tuberculosis, ¿no? Basta que tenga VIH, no interesa el poder económico que tenga, si tienen VIH y tuberculosis, porque todos nacemos con el complejo de Congo. Desarrollo de microbacterias resistentes al tratamiento anti-TB. La malnutrición es aumentada. Bajo nivel socioeconómico, edad de menores de 5 años y ancianos. ¿No? Aumenta el número de trabajadores de salud expuestos a la enfermedad. Ahí en el hospital, en un momento se han contaminado por tuberculosis internos, residentes, médicos. Hoy un médico pediatra de neonatólogo, ¿cómo me va a contagiar a este niño? No, es que no te ha contagiado, pues, lo que pasa es que no come bien. Encima, al final, la colega diabética ya tenía pues, un factor de riesgo también. Y residentes, ¿no? Que hacen dieta, que están anémicas, ¿no? Las mujeres no solamente en el hospital, en las universidades, o no, por las privadas, ¿no? Que veo una chica que tenía el problema de bajar de peso, precisamente y hasta se caía y se rompía la muela, al final llegó desmodelada, anémica, ¿no? Y con tuberculosis, ¿no? Y teniendo medios económicos, aumento de salud de trabajadores expuestos a la enfermedad. La tuberculosis osteoarticular, la conocemos. Vamos a ver las clases de 1 al 3% de formas extrapulmonares, donde la columna ocupa el 50% y el 10% puede incorporar lesiones múltiples. La diseminación puede ser hematógena, linfógena, por contigüidad de partes blandas, órganos y órganos vecinos. La hematógena, secundaria un poco primario, ¿no? Lo más frecuente que sabemos es la bilia, ¿no? La bilia. Hay tuberculosis pulmonar, pero se produce en un momento la bilia y se va a cualquier parte del cuerpo. En este caso se pega a la articulación o al hueso. ¿No? Entonces, secundaria a tuberculosis de ganglios y vísceras también, que llega al sistema musculoesquelético por vía arterial. Entonces, en la presentación articular, la forma de diseminación es por vía directa a través de los vasos subsinoviales y vía indirecta a través de los huesos subyacentes. Pero ¿cómo es que una persona tiene tuberculosis articular? La tuberculosis puede ubicarse, como ustedes saben, en la piel, se puede ubicar en la articulación, pero ¿cómo que llega? Pero doctor, si acá dice hematógena, ¿cómo llega la tuberculosis a una articulación? Por las arterias sinoviales.
la membrana sinovial es bastante irrigada. Entonces, a través de esas arterias es donde llega la articulación y vamos a encontrar tejido de granulación en la sinovial, con derrame articular y por último, erosión en el hueso. A ver, toman una radiografía, ¿qué más se encuentra? Mordida de ratón, ¿no? ¿Y qué tipo de, qué formas hay de tuberculosis? Hay la articular, forma granulosa y forma gaseosa. La forma granulosa hay un equilibrio entre la lucha entre el organismo y el germen. En la gaseosa, que es la exudativa, predomina la acción tóxica del germen. El tejido se necrosa, o sea, produce también secuestros. La tuberculosis, el VIH también produce secuestros. No se olviden. Entonces, los epónimos. Coxalgia. Doctor, coxalgia es un dolor de cadera. Perfecto, pero antiguamente coxalgia era sinónimo de tuberculosis de cadera. Eso ya lo hemos eliminado, pero hasta ahora utilizamos, es un tumor blanco, tuberculosis de la rodilla. Ahí en el hospital hay un paciente que tiene tuberculosis de rodilla, por si acaso quieren ir a verlo, está en San Pedro. San Pedro, se llama la sala San Pedro. Entonces, hay un tumor blanco ahí, una tuberculosis de rodilla. Más deporte, es tuberculosis de la columna vertebral. Cuida con espina verdosa. ¿Qué es eso? Tuberculosis de la falange, de la mano o del pie, del metacarpiano o del metatarsiano. Entonces, ahí se denomina una tuberculosis entre la metatarsis, puede ser de la diálisis, tanto de peroné como de tibia. Existe en cualquier parte tuberculosis, no solamente es articular, sino a nivel de diálisis también. La espina verdosa, ¿no? En toda la primera falange, ¿no? Bueno, el mal de Bob, absceso vertebral, produce una jiba. Acá tenemos la receta magnética, después del tratamiento de la tuberculosis, vamos al acuñamiento de la jiba de L4-L5 con fijamiento del espacio intervertebral. La clave del diagnóstico es la demostración de la existencia del BK de un tejido o líquido del paciente. La resonancia magnética tiene su valor, le ayuda a la fase temprana, donde podemos encontrar derrame articular o presencia de cuerpos libres calcificados. Ya ustedes saben que el GN-Expert, ¿no?, es la prueba de diagnóstico rápido para tuberculosis y también nos mide la resistencia a la rifampicina, detecta la fase temprana. Pues, es una prueba de PCR en tiempo real, ¿no?, automatizada, utiliza un cartucho para detectar la presencia del VK y sus mutaciones, y asociadas a la resistencia a la rifampicina. Vamos a ver el aparato, que ustedes ya lo han visto en medicina interna. Entonces, nos sirve para detectar, para diagnosticar tuberculosis y si tiene resistencia a la rifampicina, el GN-Expert. En el laboratorio que encuentras anemia normocítica, normocrónica, pancitopenia, trombocitopenia. Te recuerdo los leucocitos normales, BSG, normal o puede estar elevada. Casi no hay ninguna característica, ¿no? Puede aparecer síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética también. Y las pruebas cutáneas son falsos negativos. Los útiles para diagnosticar que enfermedad, sin embargo, tienen tasa de falsos negativos de 20 a 30%. A la radiografía recién aparece a la cuarta semana. Se observa la acción periódica y osteopenia. Y más tarde son las líticas, quistes subcontrales y erosiones. Entonces, un poquito tarde la radiografía, la cuarta semana todavía se hace positivo.
Entonces, cuando uno ve una radiografía y sospecha tuberculosis, hay una triada, ¿no? La triada de FEMISA. ¿Qué encontramos? Osteoporosis extra o yuxarticular, erosiones y disminución del espacio articular. Entonces, ¿qué cosa es la triada de FEMISA? Por lo menos esto mínimo tiene que ver de la tuberculosis ósea, aparte de su epónimo. Es osteoporosis yuxarticular, erosiones marginales y disminución del espacio. Osteoporosis, erosiones y disminución del espacio articular. A la tomografía, igual que en la apendicitis, nos sirve para ver la fase destructiva. La resonancia magnética ayuda a detectar el engrosamiento, compromiso neurovascular, compromiso regional. La biopsia confirma el diagnóstico, ya sea con aguja o cirugía abierta. Como ven, se observa tejido de la neuromatosis con necrosis de escasez e infiltración. Y acá encontramos la presencia de vacío de Koch se encuentra en menos de 20 a 30% de los casos, por ser pausis maxilar. Es bien difícil, con esto quiero decirles que es bien difícil diagnosticar una tuberculosis ósea, solo en un 20 a 30%. Tratamiento médico. El tratamiento médico, afortunadamente, el 90% se trata de forma conservadora y solo el resto, el 10%, llega a cirugía. Ya ustedes saben que el tratamiento de una tuberculosis es multidisciplinario, medicina interna, infectología, medicina física y rehabilitación, la unidad de dolor. El tratamiento quirúrgico no se recomienda en la fase inicial, a menos que el paciente tenga un absceso y requiera de ventilación. La lobotomía, en caso de que haya tuberculosis articular, sinolectomía de grado del injerto óseo de las terceras articulares, de grado, porque injerto óseo uno podría, primero lo que quería es una artotomía más sinolectomía más curetaje. Entonces los médicos antiguos decían, ¿cómo se cura una tuberculosis articular? Con una artrodesis. ¿Y qué significa artrodesis? Juntar para siempre una articulación. Y para que junte para siempre una articulación tiene que botar todo hasta encontrar tejido sano. Una vez que encontró tejido sano, juntan las dos partes y esa es la artrodesis. Y ya curarse todo. ¿Cómo se cura la tuberculosis articular con una artrodesis? Y es verdad, pero acá solamente hacen su limpieza. Puede haber resecciones articulares, óseas, drenaje, infiltración de abscesos y lo que les digo, la artrodesis, y puede llegar a amputación. Pronóstico depende de la terapia médica instalada temporalmente, del hueso o de la articulación comprometida. Lo bueno es que el 90% de la tuberculosis ósea es tratamiento médico. Y para terminar, vamos a ver el guía médico, que también es un poco corto, pero tiene que dominar esa clasificación. Dominen la clasificación nada más, porque eso yo siempre en el internado van a ver pie diabético, un montón, y para eso tienen que saber primero diagnosticar. Les voy a presentar nada más una clasificación y el modo de tratamiento. La clasificación, acá dice, desde el punto de vista académico, para entender la clasificación PEDIS-INSAT, ahora estamos en 2021, 2024, está en la misma. Tenemos la escala de PEDIS 1, 2, 3 y 4. La 1 es una herida limpia, la 2
piel y celular simultánea. La 3, cuando ya hablamos 3, llegó a articulación y a hueso. Y 4, cuando hay una infección generalizada, más el 1, 2 o 3, o cualquiera de ellos, es una infección generalizada. Entonces, entre el 2 y el 3. El INSA, severidad de la infección, no infectado, grado 1, leve, grado 2, moderada, grado 3, grado 4, severa. Entonces, PEDIS te dice lo mismo, ¿no? El grado 1 de la escala PEDIS, úlcera o herida o ausencia de síntomas y signos. No hay INSA, no hay infección. Grado 2, toma, piel y celular subcutánea. Entonces el tema ya lo complementa, ¿no? Con edema, el edema mayor de 5, pero menor de 2 centímetros, hay edema, hipersensibilidad, calor, secreción gluteta, ¿no? Lo que llaman la tétrada presentis, ¿no? Entonces ya hay pus en esa zona, pero solamente agarra piel y celular subcutánea. La infección es leve. La 3, cuando llega, toma piel, celular subcutánea, fascia, músculo, tendón, articulación, hueso. Absceso, necrosis, fascitis, toda la infección, fascitis, hepatitis, osteomelitis, otitis séptica, ¿no? Todo eso es el 3. Y hay pus, ¿no? De cantidad moderada. Entonces, cuando, por ejemplo, el grado 2, hay una respuesta inflamatoria sistémica, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, puede ser el 2, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica más el 2 se convierte en grado 4. El síndrome, la respuesta inflamatoria sistémica o el 3 también se convierte en 4, ¿no? Entonces, es eso. Entonces, INSA severa, ya está en sepsis, se va a morir el paciente, entra y trata. Igual que en inglés, la 20. Entonces, la infección presente. Si están presentes 2 o más de los siguientes signos: edema local, eritema, osteoartritis, hipersensibilidad local, calor local, secreción gluteta. Entonces, la infección está presente si tiene 2 o más de los siguientes signos. PEDIS 2, INSA leve, ¿qué significa? Infección local de piel, protegido del celular subcutáneo. Es el PEDIS 2. INSA leve, otra vez se parece el tema, mayor de 0.5, pero menor de 2, todo el 3, PEDIS 2, INSA leve. O sea, hay escasa cantidad de pus. Si yo pongo infección local de piel, más tejido celular subcutáneo por el tema mayor de 2 centímetros, y la PEDIS 3, o que se extienda la fascia, músculo, tendón, vaso linfático, articulación y hueso, el PEDIS 3. Ya, y su INSA es ya moderada, su grado de infección. El síndrome de la respuesta inflamatoria sistémica tiene una temperatura menor de 36 grados. Ya es una respuesta inflamatoria sistémica, mayor de 38 también. Frecuencia cardíaca mayor de 90 grados, perdón, de 90 por minuto, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria 20 por minuto, o presión arterial de CO2 menor de 32. Miren, con respecto a los ustedes pueden ser mayores de 12.000 o menores de 4.000, mayor o igual a 10% de forma inmadura. Entonces, ¿qué significa esto? El interno hace una interconsulta, el médico internista, con su interno va al traumatólogo de emergencia y le dice, ¿para qué me da esta consulta? Para que haga una limpieza quirúrgica del pie diabético. Ya voy a ver al paciente. Entonces el traumatólogo va y dice usted cuáles son los indicadores de emergencia. ¿No?
¿qué diría usted? ¿Cuáles son los indicadores de emergencia? ¿Por qué voy a llegar a hacer operaciones con un pie infectado? Ya sé que tiene pus. ¿Qué más? Es urgente que hay que empezar por emergencia. ¿De qué caso? ¿Cuáles son los indicadores de todo esto? ¿Ah? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Ya? Entonces, los indicadores de emergencia, para que yo lo vea en un día diabético, son una control de funciones vitales. Nada más, eso es lo que te dice. Si está alterado, está en emergencia el paciente. Si la control de funciones vitales está bien, para que me llamen. Entonces, pero dime la verdad, no quiero que lo veas, control de funciones vitales normal. Pero si es que yo quiero exigir, doctor, mire, la temperatura es menos de 36 grados, la frecuencia cardíaca está más de 90, y la frecuencia respiratoria es más de 20, por eso es que estoy llamando, no por otra cosa. Y quiere ver algo más, recuerde los cositos menos de 4.000, ¿no? O mayor de 12.000. Entonces, si tienen esos indicadores, son indicadores del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, el P4, ipso severo, es cualquier lesión descrita anteriormente al síndrome de respuesta inflamatoria. La isquemia. Si hay isquemia, entonces, actualmente, por ejemplo, me llaman, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que ver? Ya me voy de frente al pulso tibial posterior. Si tiene tibial posterior, pronóstico bueno todavía. Si no tiene pulso de arteria tibial posterior, pronóstico es malo. Entonces se habla con el paciente, 50% que vaya bien cirugía, 50% que termine en una amputación más alta. Mal, que vaya mal. Entonces la isquemia aumenta la severidad de infección, ¿no? Y puede manifestarse algunas veces como hipotensión, confusión, alteración de la infección generalizada. Tratamiento, rescate del pie. ¿No? La filosofía básica del tratamiento quirúrgico es el rescate del pie. Actualmente en otros países, como Colombia, en otros países, llega un dedo cianótico, es una emergencia. Entra el cirujano cardiovascular a ponerle el stent. Así como cuando hay un infarto cardíaco, entonces entra el cardiólogo y le pone un stent en el corazón, y ahora en otros países hay un dedo cianótico, entran a hacer, le colocan el stent al nivel de la arteria poplítea, que es donde más frecuentemente se llena de ateroma. Entonces el pie médico es no isquémico o isquémico. Si es no isquémico, celulitis, lo trata el médico internista. Absceso, puede ser el médico general, traumatólogo, cirujano plástico, cualquiera que sepa determinar, referente es traumatólogo. El pie médico isquémico, el cirujano vascular, dice reconstruible a la angioplastía de la presión arterial, reconstrucción proximal. Si no está infectado, está infectado, rehabilitación o amputación. Si él dice no se puede reconstruir, no se puede colocar stent, probablemente vaya a la amputación. Para rescate del pie, no hay que ser radicales en el tratamiento para evitar la propagación. Maximizar la vacunación del pie o de cualquier órgano por el desplazamiento. Miren acá, viene este pie. Yo llegué con mi pie sano y terminé amputado. Eso es lo que dice la gente, ¿no? Pero, ¿por qué no terminaste toda tu vida? Porque viene porque está complicado. Acá es el rescate, al menos hay gente que quiere rescatar tu pie, porque en la época que yo hacía hace 30 años, un dedo negro, amputación por encima de la rodilla, en el 80% amputación.
20% de limpieza quirúrgica. Hace cuando llegó un médico anestesiólogo, cuando yo era L2, en la Granada, porque ya le habían cortado ya los 4 dedos. Vino porque tenía un úlcera en el pie, era diabético, un anestesiólogo. Fue donde el doctor Segada, los médicos hacen junta médica y dicen, ¿no? Los traumatólogos que eran mis profesores, ya, de una vez arriba, encima de la rodilla, que hagan que no fastidie y que pues, ya de una vez no van a estar cortando el rodazo. Esa era la conducta de aquella época. Entonces, el doctor Segada, el decimos Segadita, me llama y me dice, Raúl, te vas a encargar del doctor, cúrale el pie, lo vamos a utilizar en sin pie plástico, porque el doctor tiene que mirar tu cuadro, ¿no? Entonces, y ahí me puse a leer sobre el pie diabético. Ya hace 30 años, en otros países, ya como el 80% era limpieza quirúrgica y solo 20% iban a amputación. Entonces, eso es lo que se está haciendo actualmente, ¿no? Que el 80% vaya a limpieza quirúrgica y solo un 20% a la amputación o menos. Entonces llega este pie con necrosis del primer dedo y el tercer dedo, un absceso, y en esas operaciones se le desvía, ¿no? Y al menos se le dejan 2 dedos y se le salva, ¿no? El medio pie, el pie. Entonces, los principios de resistencia en la artritis es decisión, eliminación del hueso infectado, palangectomía, metatarsiectomía, amputación de dedo, ovario o amputación parcial. Si es absceso, drenar y debridar, dejar abierto, bijolear y lo recién hasta hace medio año, lavaba y juntaba. Tengo punto de apuntamiento, no hablo de poca, punto de apuntamiento, porque otra vez se puede llenar y se llena. Todo el chupo tiene que estar abierto, todo el chupo se revienta, no se vuelve a su lugar, no se sutura. Dejo abierto, no tengan miedo. Necrosis, necrotomía de piel, necrotomía del tendón, cuando está muerto el tendón y cuando está muerto el hueso. El paciente llega a meterse en el hospital de mayo, ¿qué le vas a hacer? ¿No? Un paciente que no se controla, no recibe los antidiabéticos o no le interesa controlarse, se complica, ¿no? Entonces, muchas veces tienen que tener amputación. Acá, miren, se trata de cerrar todo, necrostomías. Esta es la osteomielitis del pie, que es polimicrobiana. ¿Qué es lo que haces acá? No puedes entrar, curetear, ya en el pie diabético eliminado. Sacamos todo el hacemos metatarsiectomía o la gectomía, ¿no? Bien, amputaciones de los radios. El tratamiento debe ser multidisciplinario, trabajo en equipo, servicio de emergencia, y hay que respetar el pie diabético. Entonces, lean sobre el pie diabético, hasta las preguntas están ahí escritas. Les voy a preguntar eso, porque van a ver todos los días eso. Y la clasificación. Bueno, muchas gracias.